Hola amigos y amigas, soy Carlos Pamplona, bienvenidos a mi canal de arte. En este nuevo vídeo os voy a mostrar cómo hacer una figura de un videojuego que está muy de moda actualmente, es el Fall Guys, y vamos a hacer este pequeño ninja. Espero que os guste. ¿Lo vemos? Bueno, para empezar a hacer esta figura comenzaré por la peana. Para hacerla uso pasta de modelar DAS. Es una masa que seca al aire. En un tiempo prepararé un vídeo donde os explicaré detenidamente las propiedades y características, tanto de esta masa como de otros materiales muy interesantes que se utilizan para hacer figuras o esculturas. Coloco un alambre con cierta forma sobre la base de pasta DAS, cuando todavía está tierna la masa, y le sigo dando forma para que el alambre quede bien sujeto a la peana. Así, cuando endurezca la pasta, quedará todo bien fijado y se podrá añadir la arcilla polimérica sin que se mueva la estructura base, consiguiendo de esta manera darle firmeza al muñeco. Con un poco de agua en los dedos voy alisando la pasta de modelar, para que quede una base plana e igualada, y así evito que haya bultos cuando recubra esta base con arcilla polimérica. Una vez que he conseguido un alisado general con las manos, me ayudo de una esteca metálica para conseguir un acabado todavía más fino y liso en la peana. Para hacer la estructura o el esqueleto de la figura, añado papel de aluminio para que cuando se hornee la figura tenga una correcta cocción y endurecimiento, puesto que el papel emitirá calor a la arcilla desde el interior de la figura. Además, poniendo este papel, aumento el volumen y evito gastar demasiado material en la parte interna del muñeco, puesto que la arcilla polimérica no es un material económico. Ahora, tras ponerle varias capas hasta conseguir el volumen adecuado, ajusto el papel de aluminio con una esteca y lo aprieto con la mano para que quede bien sujeto. Una vez tengo hecho la estructura metálica, procedo a poner la arcilla polimérica necesaria. En este caso uso el tipo Premo, que es de la marca Sculpey. Tras pasar por la laminadora el trozo de arcilla fucsia y convertirla en una fina lámina, recubro con esta capa la estructura que tenía hecha, dándole la forma ovalada que caracteriza al cuerpo de estos personajes, y voy alisando e igualando con la mano la superficie de la figura. Tomo el tiempo necesario para que pueda quedar lo más fino posible. Una vez que tengo el cuerpo definido y preparado, comienzo con los brazos. Para esto cojo otros trozos de arcilla del mismo color fucsia que he usado para el cuerpo y comienzo a hacer la forma del propio brazo y a marcar los dedos con una esteca. Cuando ya lo tengo correctamente definido, le pongo un alambre metálico a dicho brazo para que tenga firmeza y para poderlo sujetar bien al cuerpo del muñeco. Y repaso la parte del brazo que he podido modificar al meter el alambre. Hago el mismo proceso para el brazo derecho, que tendrá las mismas dimensiones y forma que el izquierdo. Con la esteca marco los dedos y con la mano voy posicionando el dedo pulgar y le doy la forma necesaria. Sigo marcando los dedos por el otro lado de la mano y lo repaso para que tengan la redondez que tienen en el personaje del videojuego. Meto también un alambre por el brazo hasta llegar a la mano, para que tengan los dos brazos la misma firmeza. Una vez hechos los dos brazos, reviso que queden los dos iguales y ya puedo continuar con la siguiente fase, la zona de los ojos. Para hacer esto tengo una pequeña caja con varios tipos de cortadores redondos, de diferentes tamaños. Una fina lámina de arcilla blanca la corto con el más grande y la coloco cuidadosamente a la altura correspondiente de la figura. Seguidamente, con unos pequeños pedazos de arcilla negra, hago y coloco los ojos del personaje cuidadosamente, para que ambos queden a la misma altura y tamaño. Ahora cojo una lámina de arcilla polimérica rosa, corto una tira a medida necesaria con un cúter y recubro la parte frontal de la peana de la figura. A continuación, ajusto el borde del material a la parte superior de la base. Seguidamente, con una lámina de arcilla de color morado, es un tono de morado tirando más hacia el azul, la corto en forma de trapecio y la coloco en la figura tapándole un poco la parte inferior de los ojos. Luego, con la misma masa y color, corto una pequeña tira y hago la muñequera, ajustándola al brazo con la herramienta metálica correspondiente, y realizo el mismo proceso en el brazo derecho. Una vez que ya tengo hecho esto, continúo para hacer la parte superior del traje ninja.
Para esto cojo una lámina de color morado claro y la corto según la forma necesaria. La coloco de la forma que ves y con los dedos la ajusto a la figura. De la misma manera hago la parte inferior. Lo más importante es la forma del corte de la lámina de arcilla, para que luego quede correctamente acoplada. En esta ocasión uso una herramienta para unir mejor el material de esa zona. Ahora voy con el ribete que lleva su vestimenta. Es en un tono morado oscuro y lo haré como las otras veces. Corto una tira fina de una lámina de ese color y la voy colocando poco a poco y con cuidado al cuerpo de la figura. Luego me ayudo de una herramienta para ir acoplándola mejor y ajustándola a la zona exactamente. Esta figura me parece muy simpática y entretenida de hacer por lo colorida que es. Buscaba hace tiempo hacer una figura muy vistosa y este ninja de Fall Guys me parece perfecta. Además, a mis peques les encanta tener una figura como esta para jugar en realidad. Pero, ¿te gustan los colores que he elegido? ¿Habrías utilizado otros? Venga, anímate. Déjame un comentario abajo para saber cuáles usarías tú. Bueno, ahora corto otra tira de la misma masa morada o azulada que he utilizado anteriormente para las otras partes de la vestimenta y la coloco tapando la grieta de las dos partes del cuerpo, haciendo de este modo el cinturón. El nudo del cinturón lo hago poniendo de manera estratégica 3 trozos de la misma masa, colocándolos de la forma que ves, y con una esteca le hago algunas marcas simulando alguna arruga o pliegue que pueda tener en esta zona. Ahora termino de hacer la parte superior de la peana. Voy ajustando la arcilla polimérica con una herramienta, puesto que a esta zona, donde irán los pies, no puedo acceder tan fácilmente con los dedos para poner el material. Pero una vez que está colocada, sí que puedo alisar con los dedos la parte más exterior y dejar igualada la zona. La siguiente parte de la figura que vas a ver es la capucha. Con el cúter rotatorio corto nuevamente el trozo de arcilla que necesito, lo sitúo sobre la cabeza y con una tijera quito un poco de material sobrante. Hago algunos retoques y consigo que la unión quede disimulada. A la capucha ya solo le falta ponerle el ribete más oscuro que lleva el personaje. Para esto vuelvo a coger la arcilla de color morado oscuro y cortando una tira fina la coloco alrededor del canto de la prenda. Ajusto el tamaño cortando las partes sobrantes y hago lo mismo para poner el material en la parte frontal de la capucha y que quede así uniforme. Esta parte es más delicada porque la zona de apoyo es más estrecha. Con la herramienta voy igualando el material. Si os está gustando el vídeo, no os olvidéis suscribiros y darle a la campanita. Tras colocarle los brazos, debo ponerle las mangas. Vuelvo a cortar el trozo que necesito de arcilla polimérica, del color morado claro como el traje que lleva el ninja, y lo coloco sobre el hombro izquierdo. Lo voy acoplando con una esteca metálica y ajusto cada una de las zonas a la parte del brazo. Hago el mismo proceso con el lado derecho. Corto arcilla a la medida necesaria, la pongo en el hombro, la ajusto y la repaso. Por último, coloco los pies del personaje. Sitúo un trozo de arcilla polimérica en la zona del pie izquierdo y con ayuda de una herramienta, para poder acceder a la zona, le voy dando la forma que tiene. Hago lo mismo con el pie derecho y ya está la figura terminada. Solo falta hornearla para que endurezca la arcilla polimérica y ya se puede disfrutar del personaje. Espero que os haya gustado el vídeo tutorial de cómo hacer este muñeco. Si quieres que haga algún otro personaje, ya sea de cine, cómic, videojuegos, de lo que sea, déjame un comentario que acepto tus ideas.